He vivido 66 años creyendo que conocía a las personas en mi vida. Pensé que sabía lo que se veía el amor, lo que significaba la familia, lo que se sentía la confianza en los huesos. Estaba tan equivocada en una de esas cosas. Mi esposo Carlos y yo construimos todo desde cero. Nuestro negocio de paisajismo comenzó en 1995 con él, yo y un camión prestado. Para 2024 teníamos 30 empleados, contratos con campus corporativos en 3 estados y un portafolio que valía 2.3 millones. Añade nuestra casa, nuestras propiedades de alquiler y estamos hablando de una familia que vale más de lo que la mayoría de la gente sueña. Nunca tuvimos hijos hasta que Rodrigo llegó tarde. Tenía 38 cuando esto sucedió, ya casado con Verónica desde hace 2 años. Verónica apareció en nuestras vidas como una respuesta a una oración. Era hermosa de esa manera sin esfuerzo que algunas mujeres lo son. Cabello rubio, sonrisa genuina, el tipo de mujer que hizo que Carlos inmediatamente se relajara y dejara de preocuparse por el futuro de su hijo. Rodrigo siempre había sido disperso. Nunca encontraba realmente su base profesionalmente. Verónica parecía arraigada, propositiva. Ella lo hizo parecer estable solo por proximidad. El primer año fue perfecto. Hizo preguntas sobre el negocio, me hizo cumplidos en el jardín, llamó en nuestros cumpleaños. Todo lo que quieres que sea la esposa de tu hijo. Pero en algún lugar entre el año 1 y el año 2, algo cambió. Comenzó pequeño. Verónica mencionaría lo estresante que debe ser dirigir el negocio, lo agotador que debe ser la administración, lo agradable que sería si simplemente pudiéramos vender todo y viajar, simplificar nuestras vidas mientras aún tuviéramos tiempo. Lo decía con esa voz dulce suya, la que sonaba como si estuviera genuinamente preocupada por nuestro bienestar. Carlos educadamente cambiaría de tema. Yo sonreiría y diría que amábamos lo que hacíamos. Pero Carlos estaba observando. No es un hombre que pierda detalles. No construyes una empresa exitosa siendo ingenuo. Una noche en enero lo encontré en su oficina mirando extractos bancarios. Levantó la vista con una expresión que nunca había visto antes. Duda, miedo. Algo no está bien, dijo tranquilamente. Eso fue 6 meses antes del viaje de senderismo. Carlos no me dijo todo de una vez. Quería estar seguro. Contrató a un investigador privado llamado Jaime Calloway. Discreto, minucioso, caro. Durante 4 meses, Jaime documentó conversaciones, consultas financieras, llamadas telefónicas nocturnas. Encontró cosas que hicieron que las sospechas de Carlos parecieran subestimaciones. Rodrigo y Verónica habían estado investigando fideicomisos. Habían accedido a nuestros registros de propiedad. Verónica había estado haciendo preguntas casuales a nuestro contador sobre la ley de herencia, hablando hipotéticamente. Y luego estaban las conversaciones que Jaime grabó entre Verónica y Rodrigo, tarde por la noche, pensando que nadie estaba escuchando. Tus padres están en excelente salud, llegó la voz de Verónica a través de la grabación, suave y clínica. Eso podría tomar otros 20, 30 años. No podemos esperar tanto. Necesitamos acelerar la línea de tiempo. Aún puedo sentir el escalofrío en mi pecho cuando Carlos me reprodujo eso. Rodrigo había sugerido el viaje de senderismo. Parecía emocionado, casi maníaco en su entusiasmo. Un día de unión familiar, lo había llamado. Solo los 4 de nosotros en un sendero de montaña en Carolina del Norte, lejos de todo, lejos de testigos. Carlos y yo nos miramos a través de nuestra mesa de la cocina y ambos entendimos la trampa sin necesidad de hablar. Pero Carlos ya había movido todo.
El mes anterior, trabajando con nuestro abogado, había transferido la mayoría de nuestros activos a un fideicomiso irrevocable. Rodrigo no podía tocarlo. Verónica no podía tocarlo. Estaba hecho. Ellos no sabían que estaba hecho. La mañana del viaje estaba aterrada. No el tipo abstracto de asustada que sientes cuando escuchas malas noticias en la televisión. El tipo que vive en tu estómago, que te hace las manos temblar mientras atás tus botas de senderismo. Pero Carlos apretó mi mano y simplemente dijo: Jaime estará allí. El sendero era hermoso. Era un día claro en mayo y las flores silvestres estaban floreciendo a lo largo de la cresta. Hay una ironía cruel en que el peligro llegue en paquetes hermosos. Estábamos caminando en fila india, Carlos y yo adelante, Rodrigo y Verónica detrás de nosotros, cuando llegamos a la vista panorámica. La caída era de unos 80 pies a un terreno rocoso abajo. La mayoría de los excursionistas toman fotos allí. Nunca llegamos a ese punto. Escuché a Rodrigo antes de sentirlo. Su respiración había cambiado. Se volvió rápida, deliberada. Carlos también lo sintió. Se dio vuelta justo cuando las manos de Rodrigo vinieron contra su espalda. Recuerdo haber pensado: esto no es real. Esto no puede ser real. Y luego estaba cayendo. El impacto llegó primero. No un momento de golpear el suelo, sino varios. Mi cuerpo rebotando contra roca y tierra, el aire golpeado fuera de mí, el dolor floreciendo en todas partes a la vez. Llegué a descansar contra un tronco caído, mi pierna izquierda doblada mal debajo de mí, la sangre goteando por mi sien. Carlos estaba a 4 pies de distancia, consciente pero apenas moviéndose. No podía ver a Rodrigo y Verónica más. Estaban arriba de nosotros, en el sendero. Fue entonces cuando Carlos susurró: no te muevas, finge que estamos muertos. No lo cuestioné. Dejé de respirar tan duro. Cerré los ojos a rendijas para que pareciera que estaban cerrados si alguien miraba. Podía probar sangre. Mi pierna estaba en llamas. Pero no me moví. Arriba de nosotros la voz de Rodrigo: verifica si están respirando. Y luego la respuesta de Verónica, clara y fría: déjalos, vamos, están terminados. Escuché sus pasos crujiendo de vuelta en el sendero. Escuché sus voces desvanecerse en el bosque, hablando sobre lo que dirían cuando llamaran pidiendo ayuda. Qué sorprendidos estarían. Qué accidente trágico, qué momento terrible. Nos dejaron allí como si ya fuéramos fantasmas. Carlos giró su cabeza apenas. Su brazo derecho estaba gravemente fracturado. Había un corte profundo en su hombro, pero sus ojos eran agudos, enfocados, y esperó. Esperó mucho tiempo, 20 minutos, 30. No hablamos, apenas respiramos. Cuando Jaime apareció, materializándose del bosque como una respuesta a una oración, lo tenía todo. Videograbación de una cámara oculta en la vista panorámica. Audio de un micrófono inalámbrico que Carlos había estado usando. Todo. Llamó al 911 primero. Luego llamó a la policía directamente. Les dijo que tenía evidencia de un intento de asesinato. El helicóptero vino por mí primero. Recuerdo al paramédico diciendo: vas a estar bien, vas a estar bien. Y no creerle porque nadie que mirara tan sombrío estaba diciéndote la verdad. Me llevaron después. Sus heridas eran peores que las mías. La fractura en su brazo era compuesta. Se había roto 3 costillas. Y había sangrado interno de cuando una roca le había golpeado el abdomen en la caída.
Rodrigo y Verónica fueron arrestados en una gasolinera a 15 millas de distancia, antes de que siquiera pudieran llamarlo. Estaban realmente en el auto de la policía, dirigiéndose hacia la comisaría para presentar su informe de personas desaparecidas, cuando los oficiales les dijeron lo que habían encontrado. Pero el arresto no fue lo peor. Lo peor llegó cuando la investigación se profundizó. Jaime investigó a Verónica con la intensidad de un hombre que había encontrado algo que necesitaba ser encontrado. Su verdadero nombre era Lidia Márquez. Había estado casada antes, casada con un hombre llamado Alejandro Morales, casada con él durante 3 años antes de divorciarse. Sus padres eran ricos, muy ricos. Inmigrantes chinos que habían construido un imperio de restaurantes. Murieron en un accidente de barco en 2019. La investigación fue reabierta. El caso había sido cerrado como un accidente, pero ahora, con ojos frescos e información nueva sobre la mujer que había sido su nuera, las cosas se veían diferentes. El motor del barco había sido saboteado. Daño sutil. El tipo que fallaría en momentos críticos. El tipo que alguien con conocimiento mecánico o alguien con el dinero para contratar a alguien con conocimiento mecánico podría arreglar. La muerte de Alejandro llegó 2 años después de la de sus padres. Accidente automovilístico. Estaba solo en un camino rural cuando sucedió. Fallo de frenos. Otra tragedia terrible. Observé desde mi cama de hospital mientras las piezas se juntaban. Verónica, o Lidia, o quienquiera que realmente era, había asesinado a través de al menos 2 familias. 3, si contabas a los padres de Alejandro. Había estado cazando, metódicamente, pacientemente. Nos había investigado a Carlos y a mí de la manera en que un león investiga a las gacelas. Había encontrado a Rodrigo, detectado vulnerabilidad y maleabilidad en él, y lo había enrollado como un soldadito de juguete, y lo había apuntado a sus padres. Rodrigo se declaró culpable de intento de asesinato. Haría 20 años, pero Verónica luchó. Tenía abogados, tenía dinero que nadie podía rastrear muy bien, pero la evidencia era demasiada. Las grabaciones, el video, la documentación minuciosa de Jaime de meses de conspiración. Cuando la conectaron con las muertes de Alejandro, eso cambió todo. Recibió cadena perpetua. 2 condenas de cadena perpetua, realmente. Una por intentar matarnos, una por la conspiración en las muertes de Alejandro. Nunca construyeron realmente un caso sobre la muerte de Alejandro. Había pasado demasiado tiempo y los investigadores originales no habían sospechado juego sucio. Pero fue entendido entre todos en esa sala de tribunal que había asesinado a través de al menos 4 personas para conseguir dinero que nunca obtuvo, porque Carlos lo sabía. Había protegido lo que era nuestro antes de que ella pudiera llevárselo. Carlos se recuperó más rápido que yo. Su cuerpo era más joven, su espíritu era feroz. Mi pierna tomó cirugía y meses de fisioterapia. Algunas mañanas aún duele cuando llueve. Un recordatorio de que una vez caí 80 pies y viví. Tengo una cicatriz en mi sien con forma de signo de interrogación. Apropiado, ya que pasó mucho tiempo preguntándome ¿y sí? Sobre esos días. Pero mayormente estoy agradecida. El negocio de paisajismo sigue funcionando. Promovimos a la gerente de oficina, trajimos un nuevo socio y está prosperando sin necesidad de que estemos allí todos los días. Nos sentamos en nuestro porche por la noche ahora, Carlos y yo. A veces el nombre de Rodrigo surge y no sabemos qué decir sobre él. Era nuestro hijo, pero no lo era, no realmente. Era un recipiente para la codicia de otra persona, el hambre de otra persona. Y Verónica, Lidia, ella nos quitó eso también. Ella envenenó nuestra habilidad de tener una relación simple con nuestro hijo. Ella lo envenenó antes de que empezara. Carlos todavía dice a veces, ella iba a tomar todo, el negocio, la propiedad, los años que nos quedaban. Y le aprieto la mano porque lo que significa es,
Ella iba a quitarnos el uno al otro, pero no lo hizo. Caímos 80 pies y sobrevivimos. Caímos al peligro y nos levantamos. Eso no es nada, eso es todo. Tengo 70 años. Carlos tiene 73. Tenemos gente que trabaja para nosotros, gente que depende de nosotros, un legado que es seguro. Tenemos muchos años por delante, si Dios quiere, y cada uno de ellos es una victoria sobre alguien que intentó robarlos. Cada amanecer en nuestro porche es la prueba de que los muertos permanecen muertos y los vivos se quedan viviendo.